Muy buenos días para todas y todos quienes ya están conectados con nuestro programa El Solidario, hoy sábado 15 de julio. Este editorial quiero dedicárselo al problema de la seguridad, de lo que viene pasando en nuestro país, porque vemos cómo, sobre todo en los últimos meses, esto viene incrementándose, el accionar de los ladrones, la violencia, los robos a las casas, violencia intrafamiliar, violencia sexual, asesinatos en el país que hace mella en la tranquilidad de nuestros hogares. Este es un mal que nos ha quejado por muchos años. Por algo somos un país muy violento. Y en el momento se ha convertido en un problema muy complejo por muchos factores y que requiere urgentemente acciones de fondo por parte de este gobierno, el gobierno del cambio. Algunas estadísticas comparativas nos permiten reafirmar esto que hemos mencionado. Por ejemplo, lo que pasó en Buenaventura, donde vimos un video de encapuchados amenazando a la gente y diciendo pues que van a tomarse pues el control de la ciudad, o lo del paro armado del ELN en el Chocó, que afortunadamente lo abortaron esta semana, en donde combinaron a más de 9.000 personas, pero allí también está la gran preocupación del reclutamiento forzado, sobre todo a los niños. Llevamos cerca de 53 masacres este año, con 173 víctimas. Según el Gaula, el secuestro ha aumentado, ¿sí?, en referencia al año 2022 y 2021. En el momento hay reportados 15 casos de secuestro. El DANE manifestó en el mes de abril que la percepción de inseguridad de la gente viene en aumento, comparativamente con el año 2021, que fue el 44%. El año pasado llegó al 59% de ese aumento, de esa percepción de inseguridad de la gente. Los robos en Bogotá, por ejemplo, en el año 2022 fueron 136.000 los que se denunciaron, aumentando en un 20% en relación con el año 2021. Delitos sexuales 7.000 y la violencia intrafamiliar más de 45.000 casos denunciados. Los comerciantes también están muy preocupados con lo que viene pasando. Por ejemplo, en Bogotá 1.427 casos delictivos, en Medellín 344, en Barranquilla 219, tan solo para mencionar estas tres ciudades. Si mira lo que pasa en las otras y en muchas poblaciones pequeñas y en la zona rural, ¿no? Es necesario analizar las causas de lo que viene pasando. Por ejemplo, la violencia armada, que es generada por las guerrillas, los grupos paramilitares, las bandas organizadas, sobre todo por la lucha del control del territorio y la búsqueda de recursos para financiar esas acciones delictivas. Para otras personas, este tema de la inseguridad está sustentada en la pobreza y la desigualdad social, que también contribuyen a que la inseguridad se dispare. Otro tema que plantean es el desempleo, que algunos analistas dicen que es un determinante para que muchas acciones de estas de violencia y la ocasione que muchas personas en su desespero por sobrevivir lo hagan, ¿no? Y seguramente otros ya han agarrado pues esa acción delincuencial como una profesión. En medio de todos estos hechos de violencia que pasan en el país, el pasado miércoles la misión de verificación que la ONU designó presentó su informe sobre los avances en el caso, por ejemplo, del acuerdo de paz firmado en La Habana. Y allí también se manifestaron algunos retos que la política de paz total debe asumir. Que afortunadamente la Corte Constitucional se declaró inhibida para poderse pronunciar sobre varias demandas que tiene esta paz total, ¿no?
Según este informe de la misión de verificación, hay un gran debilitamiento estatal para asistir a ir a los escenarios y garantizar la seguridad humana en los territorios. Es decir, se les sigue incumpliendo a los reinsertados. Una muestra de ello fue lo que pasó en Vista Hermosa Meta, en donde más de 220 firmantes tuvieron que salirse de allí, de ese espacio territorial, por amenaza a sus vidas. Así, bajo este breve reencuentro nos encontramos en este momento en Colombia. Ojalá el gobierno encuentre estrategias y los mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, la ley de sometimiento, que el primer semestre no se analizó en el Congreso de la República y que va a permitir crear unas estrategias para que los criminales se sometan a la justicia. Ojalá el Congreso la aborde en este segundo semestre, para que podamos vivir en paz, sin miedo a que nos atraquen, a que nos roben, sin la preocupación de dejar nuestras viviendas solas y que cuando lleguemos haya sido violentada. Debe renacer la esperanza y la fe de poder salir a la calle y regresar a nuestros hogares tranquilos. El gobierno debe ponerle cuidado, mucho cuidado a lo que viene pasando con la inseguridad en Colombia. Que tengan un excelente y buen fin de semana.